La relación entre el heavy metal y lo satánico ya es parte de la cultura popular. Si bien es cierto que es difícil hacer generalizaciones, de hecho existe el metal cristiano, los cuernos, las cabras y las imágenes de Satán son parte fundamental del género. Sin embargo, muchos no saben que el metal fue considerado satánico de forma literal, y no solo eso, se lo llevó a vincular con una red criminal al servicio de Satanás. Este fenómeno particular fue conocido como Satanic Panic o pánico satánico, una teoría conspiranoica que llegó demasiado lejos. Estamos hablando de denuncias penales a Ozzy Osbourne y Rob Halford, así que aprovechando el mes de octubre decidí dedicarle un video a este fenómeno tan relevante y no muy discutido, que incluso sigue teniendo consecuencias al día de hoy. Entonces, sin alargar más esta intro, les paso a comentar qué es y de dónde salió el pánico satánico. El inicio del pánico satánico es medio difuso. Si nos ponemos en meticulosos, podemos empezar a narrar esta historia desde la Edad Media. Para hacer el video más acotado, decidí centrarme en 3 sucesos que serían la antesala de este fenómeno tan particular. El primero es la famosa iglesia de Satán creada por Anton LaVey, mejor conocido como el Papa Negro. Sin contexto y sin mucha información, esta figura resulta algo aterradora. Es más, al día de hoy es considerado una figura relevante, pero si nos ponemos a indagar en su biografía, este sujeto se torna un tanto payasesco. Previo a su etapa satanista, trabajó en un circo tocando el órgano y posteriormente adiestrando leones. Según he leído, algunos desconfían de este último dato, aunque sí tuvo un león en el patio de su casa, se ve que algo del tema sabía porque jamás fue devorado por su propia mascota. Más adelante consigue un trabajo como fotógrafo forense para luego trabajar como medium de la policía de San Francisco. De esto no hay registros históricos y la policía de San Francisco negó que él haya trabajado ahí. La verdad, a mí también me parece muy poco creíble su paso por la policía, pero hace la construcción de este personaje, dado que al mismo tiempo andaba tocando el órgano por San Francisco, donde empieza a ganarse su reputación como satanista. La historia oficial dice que en 1966 se rapa la cabeza y funda la iglesia de Satán, marcando así el inicio del calendario satánico. Mi teoría es que el tipo empezó a tomar elementos del cine de terror para sus shows, mucha gente se lo tomó en serio y le siguió la corriente. De hecho, los rituales y la estética los tomó de los Locos Adams. Hasta donde tengo entendido, todos sus rituales son inventados, ninguno tiene algún tipo de sustento en prácticas paganas o algo por el estilo. Así todo se las arregló para editar la Biblia Satánica, un libro con reflexiones sobre la vida y rituales de dudosa procedencia. Lo que hizo fue ponerle nombre satánico a reflexiones hedonistas, en otras palabras, invitaba al lector a vivir una vida llena de placeres escapando a la culpa católica. Un pensamiento vinculado con todo el movimiento hippie. Si me preguntan a mí, las misas satánicas en realidad eran fiestas llenas de ácido y hippies. Ahora bien, la figura de Anton LaVey toma mayor relevancia cuando se involucra con James Mansfield, una estrella de Hollywood comparable con lo que fue Marilyn Monroe. Tal vez en América Latina no es tan conocida, pero en su momento fue una de las estrellas más relevantes de los 60s. Aunque Jane fue una de las más transgresoras, ella protagonizó uno de los primeros desnudos de Hollywood. Gracias a este espíritu transgresor, ella se mete en la iglesia de Satán e inicia una amistad con Anton. Hay quienes dicen que tuvieron un romance, pero la verdad no viene al caso. Sí es cierto que ambos usaron esta amistad para llamar la atención de la prensa. Lo importante es que, tras haber entrado en contacto con Anton, ocurren una serie de sucesos misteriosos. Primero, su hijo es atacado por un león en el zoológico. Recordemos que Anton teóricamente controlaba a los leones. Y lo que es peor, Jane muere en un accidente de autos de forma violenta. Si bien esto ayudó a construir un manto de misterio alrededor de Anton LaVey, es difícil tomárselo en serio. Hay entrevistas donde no puede hablar sin reírse. Lo paradójico de esta situación es que la Biblia satánica terminó siendo un libro fundamental para los conservadores. Esta sirvió como prueba irrefutable de que lo satánico y los hippies tenían relación. Otro de los eventos fundacionales del pánico satánico fue la seguidilla de películas sobre posesiones demoníacas. Tal vez las más relevantes hayan sido Del bebé Rosemary de 1968, El exorcista de 1973 y Possession de 1981. Un dato curioso es que, según la creencia popular, Anton LaVey asesoró a Polanski en la parte satánica del bebé Rosemary, aunque de esto no hay evidencia. La cuestión es que, por fuera del componente satánico, estas obras tratan sobre el despertar sexual o la sexualidad femenina. No planeo hacer un video ensayo al respecto, pero en resumen, la revalorización de lo satánico, entre comillas, es una forma de cuestionar las creencias cristianas conservadoras, donde la sexualidad femenina está puesta al lado del pecado. Recomiendo mucho ver Belladonna of Sadness de 1973, una película animada japonesa donde este componente erótico / satánico está expresado de forma mucho más explícita. Lamentablemente para los cineastas, estas películas fueron interpretadas de forma literal y le dieron más herramientas a los conservadores para vincular lo erótico con lo siniestro.
Otro evento fundamental para entender el pánico satánico es el heavy metal, dado que una de las bandas pioneras fue Black Sabbath, quienes pasaron a la historia gracias al uso de imágenes satánicas como parte fundamental de la estética del grupo. Más adelante aparecerían Iron Maiden, King Diamond, Venom y toda la corriente de black metal noruego que llevaron esto al extremo. Ahora bien, decir que el metal es satánico es ser supersticioso o muy ingenuo. La mayoría de las bandas lo usaban para narrar historias de terror. Lo satánico era una entidad maligna que aterrorizaba al protagonista de los relatos. Después, con el metal extremo sí aparece un culto a lo satánico, pero tampoco tenía mucho sustento. La simbología venía del cine de terror, Lovecraft o la Biblia satánica. Lo más parecido a una secta satánica fue lo del black metal noruego. Hice un video entero sobre este tema, pero en resumen, se dice que el movimiento noruego tenía como actividad salir a quemar iglesias. Esto es parcialmente cierto. La historia real es que un grupo de jóvenes donde había ex integrantes de la banda Mayhem se juntaban para vandalizar iglesias. Producto de la atención que recibieron en los medios de comunicación, se produjo el efecto contagio y de ahí viene el mito. Si nos ponemos a estudiar el metal en profundidad, vamos a notar que no solo los músicos no tenían relación alguna con Satán, sino que sus fans ni los tomaban en serio. La mayoría del público eran jóvenes de clase obrera o adolescentes disconformes con los valores tradicionales. El punto no era adorar a Satán, sino más bien atacar los valores cristianos conservadores. Por desgracia para los metaleros, todo sirvió para vincular esta música con actividades delictivas. Estos tres fenómenos que he mencionado, la iglesia de Satán, el cine de terror y el heavy metal, tienen algo en común. Los tres fueron atacados por sectores conservadores, pero además sirvieron para canalizar esa rebeldía adolescente difícil de contener que tanto asusta a quienes defienden el status quo. La única forma de atacar estas tres expresiones era buscar la forma de criminalizarlas. Acá es donde encontramos dos sucesos que efectivamente inician el pánico satánico. Uno de estos casos fue el del joven James Dallas Herbert III, quien en 1979 desapareció de su casa para posteriormente quitarse la vida. Según pudieron reconstruir algunos investigadores, James tenía problemas respecto a su sexualidad, lo cual terminó en una depresión severa. Sin embargo, sus padres y la prensa culparon al juego Dungeons and Dragons, el juego de rol que aparece en Stranger Things. Aparentemente, este juego lo alejó tanto de la realidad que terminó muriendo como parte de una fantasía. Existe una película de Tom Hanks al respecto donde tratan este tema de la forma más irrespetuosa posible. Claramente jugaba a Dungeons and Dragons para exteriorizar los aspectos de su personalidad reprimidos producto de vivir en un pueblo mega conservador. Casi en paralelo con el caso de James, en 1980 aparece un libro llamado Michelle Remember o Michelle Recuerda en español. En este el Dr. Lawrence Pasder cuenta cómo Michelle fue parte de un ritual satánico hasta que fue rescatada por la mismísima Virgen María. Como podrán imaginar, el relato es como mínimo inverosímil. Sin embargo, toda la parte del rito satánico podría ser una fantasía creada por la mente de Michelle para expresar un trauma. Por lo que se sabe hasta ahora, todo parece haber sido mentira. Jamás se encontró evidencia alguna de una especie de ritual o evidencia de abuso. Sumado a esto, Michelle y el Dr. Pasder terminaron casados dando charlas sobre sectas satánicas. No sería incorrecto pensar que todo fue un plan elaborado para vender libros, pero tampoco hay evidencia de esto. La cuestión es que este libro fue usado para denunciar una organización criminal satánica de carácter global. Y no exagero, se llegaron a denunciar 12.000 rituales satánicos a lo largo de Estados Unidos. Es más, existen instructivos en VHS sobre cómo detectar redes satánicas. Uno hasta tiene una intro con heavy metal. Y acá quiero dejar en claro algo. Entiendo que exista gente supersticiosa o que vean a Satanás como representante del mal en la tierra, incluso respeto a quienes leen la Biblia al pie de la letra, pero creer en una red de crimen organizado que busca sacrificios humanos es como mínimo ridículo. La lógica era la siguiente: basados en un libro claramente falso, llegaron a decir que todo caso sin resolver por el FBI debería estar vinculado con esta red satánica postulada en el libro de Michelle. El heavy metal o Dungeons and Dragons eran herramientas usadas para cooptar jóvenes. Es más, en uno de los videos hay una guía de actividades satánicas comunes entre los jóvenes. Estas iban de escuchar heavy metal hasta tener altares satánicos. To help determine if someone you know is drawn to Satanism, review these levels of satanic involvement, such as a sudden, bitterly antagonistic attitude towards family and listening exclusively to heavy metal rock music,
almost to the point of addiction. Tal vez hoy esto suena gracioso, pero hubo gente que terminó en la cárcel por denuncias falsas. Sin ir más lejos, hubo una denuncia penal contra Ozzy Osbourne y otra con Rob Halford por la muerte de 2 jóvenes. Las únicas pruebas en su contra eran mensajes subliminales en las canciones. Por las dudas, aclaro, ambas denuncias fueron desestimadas en la corte. Afortunadamente, con el tiempo se comprobó que la policía iba guiando los interrogatorios. Es decir, cuando entrevistaban a las víctimas, orientaban las preguntas para meter el componente satánico. Esto, sumado al pánico generado por los medios de comunicación, hizo que cualquier caso sea interpretado como parte de esta red. Hasta donde sé, la mayoría de los casos fueron inventados. Hubo situaciones de abuso interpretadas bajo la lógica satánica, pero en lo general las denuncias fueron de padres asustados por los medios. De esta forma, con el tiempo, la prensa pasó a otros temas y así como llegó, desapareció el pánico satánico. Más allá de lo ridículo que suena esta conspiración, no podemos ignorar que estas cosas siguen pasando. Sin ir más lejos, hubo gente denunciando rituales satánicos en la apertura de los Juegos Olímpicos de Francia. Pero es más o menos lo mismo que los terraplanistas, los antivacunas o la mal llamada ideología de género. La idea es tomar temas complejos para vincularnos con actividades criminales. Para que se entienda, una cosa es tenerle miedo a las vacunas o no creer en la teoría de género de Judith Butler y la otra es creer en una conspiración que busca destruir Occidente. Si traigo esta historia del pasado a cuento es para que podamos percibir qué mecanismos operan detrás de estas organizaciones. La tarea de quienes queremos vivir en un mundo más o menos pacífico es aprender a diferenciar entre los engañados y los nefastos que promueven estas teorías locas. Y con eso voy a terminar este video. No sin antes agradecerle a los miembros del canal, esta gente que mensualmente hace un aporte económico para que el canal pueda existir, así como también a quienes donan ahí con el botón de gracias. La verdad que eso ayuda muchísimo. También se agradece a quienes comentan, comparten el video en las redes sociales, en TikTok, Instagram, en la red que sea. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.